Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio y nos hablan de termodinámica. Dice una barra de cobre de 500 gramos, inicialmente a 80 grados, se pone en contacto con una barra de grafito de 100 gramos a una temperatura de 20 grados. Para el cobre el Cp es caloría sobre mol Kelvin y para el grafito es caloría sobre mol Kelvin 2.07. La temperatura de equilibrio nos preguntan. Bueno, pues para ello nosotros debemos pensar que tenemos pues dos sistemas. Aquí vamos a poner el contacto y entonces tenemos dos bloques. Los vamos a ver de esta forma únicamente, pero pudiera estar uno encima del otro. Y entonces aquí tenemos el grafito y aquí tenemos el cobre. Algo muy importante son las unidades. Fíjate, está por unidad de mol. Ya nos dan la masa de cobre, entonces tenemos que convertir el número de moles de cobre. Serían 500 gramos de cobre. El peso molecular del cobre es 63.5 gramos por mol. Lo mismo el peso molecular del grafito. El grafito es carbono nada más. Pues nos quedaría... Dice que son 100 gramos y el carbono es 12 gramos por mol. De esta manera calculamos los moles que tenemos de cada uno. 500 entre 63.5 y nos queda un valor de 7.874 mol. Y 100 entre de 12 nos queda 8.33. Algo muy importante es que esto tiene una temperatura inicial, esto también tiene una temperatura inicial, cada uno. Pero al final, en el equilibrio, estos dos bloques que tenemos aquí, de alguna manera van a tener la misma temperatura. A esa temperatura le llaman T de equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener que decir que el cobre que va a ser hasta 80 va a perder calor, ¿verdad? Entonces calor del cobre, aquí, vamos a poner perdido. Vamos a poner calor perdido. Y es igual a calor, pues ganado. ¿Por quién? Por el grafito. El grafito va a elevar su temperatura y el cobre lo va a perder. Por lo tanto, el calor perdido en el cobre pues sería número de moles de cobre, el Cp del cobre. Y aquí la cantidad de calor que pierde el cobre sería de 80 a la temperatura de equilibrio. Es decir, eso nos va a quedar esa cantidad de calor y es positiva. Ahora lo que gana el grafito sería número de moles de grafito, Cp del grafito. Y ahora la temperatura de equilibrio va a ser mayor, o sea, temperatura de equilibrio va a ser mayor a 20 grados centígrados. Temperatura de equilibrio es menor a 80 grados, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, aquí este de equilibrio menos 20. Y aquí hay que tomar en cuenta que por qué se puso menos 20 y menos 80. No olvides que en el Cp, en cambios, mol, aquí es grado centígrado, porque son cambios de temperatura. Tú hubieras puesto 80 más 273, va a dar lo mismo, porque todo va a tener grados Kelvin. Por lo tanto, lo vamos a dejar así. Vamos a suponer que el Cp es caloría mol grado centígrado. ¿Por qué? Porque en cambios, un grado centígrado, o sea, es un grado de cambio de grado centígrado, es un grado en cambio de Kelvin. Por esa razón podemos hacer esta parte. Y entonces pues ya únicamente es resolver 874 mol. El Cp del cobre dice que es 5.85. Esto es 80 menos T de equilibrio. De este lado tenemos 8.33. El grafito 2.07. Ya tú le pones las unidades y ya van a ser coherentes, porque esto es mol, esto es caloría sobre mol grado centígrado, vamos a pensar.
grados centígrados se va a cancelar, mol con mol, y nos queda calor y calor, joules y joules. Por lo tanto, ahora ya teniendo esta ecuación, pues podemos despejar. Podemos hacer 7.874 por 5.85. Nos da 46.0629 por 80 menos T de equilibrio. Y aquí nos queda 8.33 por 2.07. 17.2431, y aquí ponemos T de equilibrio menos 20. De aquí tú ya puedes despejar la T de equilibrio. De hecho, lo puedes resolver si quieres con un programa. O si no, pues simplemente hay que despejar. O hay que hacer 46.062 entre 17.243. Nos queda 2.67 por 80 menos T de equilibrio igual a T de equilibrio menos 20. Entonces 267 por 80 descomponemos, da 213.6 menos 2.77 T menos 20. Bueno, aquí voy a poner esto, menos 20, a ver. Entonces esto nos queda así, T de equilibrio y T de equilibrio menos 20. De aquí ya puedes tú despejar, quedaría 213 más 20 entre 3.67. Nos queda un valor de 63.5 grados centígrados. 63.5, por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. La temperatura va a estar ubicada entre 63 y 64 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya con estos dos ejercicios tenemos claro, vamos a resolver. Ahora otro ejercicio. Este ejercicio relaciona la termodinámica. A esta ecuación se le conoce como ecuación de Van Hoff. Esta ecuación relaciona la entalpía de una reacción con las constantes de equilibrio termodinámicas. Entonces nos dicen la constante de equilibrio se relaciona y nos da el valor de R. La constante de disociación del óxido de mercurio es 2.035 por 10 a la menos 2 a 420. Y es 1.866 por 10 a la menos 1 a 450. Nos piden la entalpía. Por lo tanto, aquí sí debemos de tener algo muy importante. En estas ecuaciones la temperatura se da en la escala Kelvin, es decir, a temperatura 1, que es 420, más 273.15, nos da 693.15 grados Kelvin. Y a ese valor, la constante K1 vale 2.035 por 10 a la menos 2. Ahora la temperatura de 450, sumamos 273.15, nos sale 723.15 grados Kelvin. Y la constante es 1.866 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, podemos despejar nosotros delta H de reacción. Y hay que tener mucho cuidado, hay un signo negativo. Quiere decir que esto es R multiplicado por logaritmo de K2 entre K1. ¿Sí? Y luego va a dividir, ¿estás de acuerdo? 1 sobre T2 menos 1 entre T1. Pero nosotros queremos delta H, o sea, esto es negativo. Si despejamos, menos R logaritmo de K2 entre K1 sobre 1 entre T2 menos 1 entre T1. Entonces aquí nos queda 8.314 Joule mol Kelvin logaritmo. Y aquí tenemos 2.035 por 10 a la menos 2. Que es, aquí es K2. A ver, vamos a poner. K2 es 1.866 por 10 a la menos 1. Y K1 es 2.035 por 10 a la menos 2.
Y todo esto lo vamos a hacer 1 entre T2, 723.15 menos 1 entre 693.15. Por lo tanto, la entalpía de reacción quedaría menos 8.314 por el logaritmo natural de 1. A ver, ¿cómo podemos escribir? Bueno, 1.866 a la menos 1 entre de 2.035 x a la menos 2. A eso le vamos a sacar logaritmo natural y lo vamos a multiplicar por 8.314. Y ya con ello tenemos menos 1842 Joule por mol. Pero ahora hay que dividir, esto es Joule por mol Kelvin. Y 1 entre 723.15 menos 1 entre 693.15 nos da menos 5.985. Y de aquí vamos a tener 1 sobre Kelvin. Que 1 sobre Kelvin se cancela y nos queda Joule por mol. 1 entre esto, menos entre menos más, por 18.422. Nos da 307.801.79. Por lo tanto, si dividimos, esto quedaría Joule por mol. Si dividimos entre de 1000, nos quedaría 307.8 kilojoule sobre mol. Es decir, ¿cuánto nos daría este valor? Pues entre 307 y 308. ¿De acuerdo? Entonces ya de esta manera aplicamos la ley de Van Hoff o ecuación para determinar la entalpía de una reacción con base en dos constantes de equilibrio. Ahora vamos a resolver un ejercicio un poco más específico. Esto tiene que ver con la ecuación de Nernst. Nos dicen que tenemos pues una celda, ¿sí? Tenemos que por un lado un sistema dice que tiene una placa de cobre en un sistema y aquí tenemos cobre 2 más, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro sistema donde tenemos también una placa de plata y aquí tenemos plata más. Los vamos a conectar prácticamente a estos electrodos con su respectivo puente salino. Y la pregunta es, calcule el potencial de la celda si tenemos 0.1 molar de cobre y 0.01 molar de plata. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es escribir todas las reacciones siempre en orden de reducción. Como puedes notar, aquí ya está escrito como plata 1 más, plata 0. Es decir, esto es plata 1 más, plata 0. Y su potencial es 0.80 volts. Pero en el otro caso del cobre no está escrito en la forma de reducción. Si ves, está en forma de oxidación. Por lo tanto, si yo volteo esta gráfica, evidentemente ahora puedo escribir cobre 2 más, cobre 0 y el potencial se va a hacer positivo porque lo voy a cambiar. Por lo tanto es 0.34 volts. Esto es muy importante ya que si nosotros tenemos claro cuáles son los potenciales escritos en el caso de la reducción, el que tenga el mayor potencial, ¿sí? El que tenga el par que tenga el mayor potencial, va a actuar como agente oxidante. En otras palabras, va a provocar que alguien se oxide y ese alguien tendría que ser el cobre. Por lo tanto, el que tenga el menor potencial, como en este caso 0.34 es menor que 0.8, pues a ese se llama agente reductor. Un agente oxidante, ¿qué se le ocurre?
se reduce. Un agente reductor que le ocurre en realidad se oxida. Este análisis nos va a servir a nosotros para decir quién es el cátodo y quién es el ánodo. El que se reduce, o bueno, sí, es un agente oxidante, pero se va a reducir, es la plata, ¿verdad? Y el que es un agente reductor se va a oxidar. Entonces, ¿quién sería el cátodo? Pues el cátodo tiene que ser plata más, plata cero. Y el ánodo tendría que ser cobre 0, cobre 2 más, ¿estás de acuerdo? Entonces nada más aquí para el análisis que queremos, simplemente únicamente los ordenamos y ya podemos saber de alguna manera cómo van a ocurrir estos procesos. Y nos va a ayudar a identificar quién es el cátodo y quién es el ánodo. Ahora lo que vamos a hacer es que ese cambio o ese potencial que nos están pidiendo es igual al potencial estándar de celda menos RT entre DNF logaritmo de Q. Vamos a ver quién es Q. Entonces, el E de la celda es el valor que nosotros sabemos. E del cátodo menos E del ánodo. Y por lo tanto, aquí ya sabemos quién es el cátodo, 0.80, quién es el ánodo, 0.34. Todo esto está en volts. Tienen volts. 0.80 menos 0.34 nos da 0.46 volts. Por lo tanto, ese 0.046 volts, pues ya lo tenemos. Ahora hay que hacer la ecuación. Esta es la ecuación global, podríamos decir, para la celda global, pero tú lo puedes hacer para cada reacción y no hay ningún problema. Cuando es para la celda global necesitamos simplificar pues nuestra reacción y como tú puedes notar, plata más 1 más un electrón me da plata 0. Y aquí tenemos que cobre 0 nos da cobre 2 más 2 electrones. Fíjate, yo tengo que calcular por 2 esta reacción para lograr que se cancelen electrones. Y por lo tanto me quedaría cobre 0 más 2 veces la plata. Me queda cobre 2 más 2 veces la plata en estado metálico. Y de aquí podemos calcular nuestro cociente de concentraciones. Sería cobre 2 más. No se coloca el estado metálico porque se dice que es pues una constante o es constante en esta parte del proceso. Y aquí tendríamos únicamente Ag más al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos que ver cuáles son los números de electrones. Y fíjate, el número de electrones es el número que nos permite cancelar ese número de electrones y que obtengamos una reacción que vamos a llamar reacción global. Que la reacción global ya no tenga electrones. Por lo tanto, en ese punto de vista, pues N vale 2. Finalmente, nosotros tenemos que aplicar esta ecuación, que la E va a ser E de celda, que nos dio 0.46 volts, menos RT, R es 8.314, 298 Kelvin, aquí Joule por mol Kelvin, y aparece N es el número de electrones, son 2, aquí hablamos del proceso global, la ecuación es 2500 Coulomb, algo así, Coulomb, o es la constante de Faraday, y aquí aparece el logaritmo de Q. Ahora sí, Q, ¿cuánto vale? Pues vale lo del cobre, que es 0.1, y ¿cuánto vale la plata? 0.01. Y esto está al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, el potencial, ¿cómo nos queda? Pues sería 0.1 entre 0.01 al cuadrado. Sacamos logaritmo natural.
por 8.314 por 298.15. Entre de 2, entre 96.500. Entonces es 0.46 volts menos 0.0887 volts. Por lo tanto, el valor correspondiente sería 0.37 volts. ¿De acuerdo? Y eso es el inciso A. Bueno, pues con esto terminamos estas clases. Espero te hayan gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.